puede tomar su lugar. Mi tema es hoy, mi confianza está puesta en Dios. Y el deseo de mi corazón es que usted pueda confiar, que usted pueda poner su plena confianza en un Dios que no falla. Si hiciéramos una pregunta, dijéramos, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta su confianza? ¿En qué cosas? ¿En qué personas? ¿En qué organizaciones está puesta su confianza? Déjeme decirle que los hombres somos personas que vamos a fallar, pero el Dios que creó los cielos y la tierra es inefable, no falla, Él es todopoderoso. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Podemos realmente decir que nuestra confianza está en Dios? ¿Dónde está su confianza? Analice su pensamiento, analice sus preocupaciones, analice aquellas cosas que le quitan el sueño y dése cuenta si nuestra confianza está plenamente en Dios. Yo quiero animarlo a que usted confíe en ese Dios en esta tarde y pueda caerse con los ojos cerrados delante de Él. Un día le dije a uno de mis hijos, estaba en el techo, y yo le decía, tírate, aquí te cacho. ¿Y qué cree? Se tiró, porque confió en mí. Se tiró. Así debemos de ser los creyentes. Cuando Dios nos dice, tírate, aquí estoy yo para ayudarte, hágalo con los ojos cerrados, porque Él estará allí. Si Él le dice, no, es que Dios me dijo y Dios no le dijo nada. Cuando Dios le dice, hágalo, porque Él nos cuidará. Amén. Entonces, en esta vida tenemos grandes luchas, tenemos batallas en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos conflictos muy grandes como seres humanos, y a veces son demasiado difíciles para resolverlos nosotros. Entonces buscamos, ¿verdad?, cómo solucionar esos problemas, esas situaciones, y en algunas ocasiones no encontramos la solución y nos sentimos como desolados, nos sentimos decepcionados y hacemos una pregunta: ¿dónde hallaré respuesta a mi problema? ¿Dónde hallaré la solución a lo que estoy buscando? ¿Quién tendrá una explicación a lo que yo estoy viviendo ahora? Como creyentes en Cristo debemos confiar en Él, buscarlo en oración. La oración es un recurso que Dios nos dejó, que el ser humano tiene para platicar y para pedirle a Dios. Ese es un recurso poderoso que los seres humanos tienen, pero que a veces no lo sabemos utilizar como Él nos lo dejó. La oración es un recurso para tener intimidad con el Creador del cielo y de la tierra. Yo quiero hacerle una afirmación: Dios siempre contesta nuestras oraciones, 100% garantizado. Dios siempre contesta nuestras oraciones. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué no me ha contestado mi oración? Bueno, es que usted está esperando que le conteste como usted piensa, y a veces Dios habla de diferente manera. El problema es que nosotros queremos que nos responda como nosotros queremos o como esperamos esa respuesta. Y Dios siempre responde algunas veces, ¿verdad?, y nos dice no, pero nosotros no queremos oír eso. Queremos oír que Dios diga sí. Otras veces pensamos que Dios ya se tardó y no aceptamos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero yo quiero decirle que a Dios le fascina, a Dios le encanta que sus hijos crean en Él, cualquiera que sea la decisión que Él ha tomado hacia nuestra oración. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios es más sabio que nosotros.
Dios sabe mejor lo que nos conviene a nosotros los seres humanos. Ese es el problema. Por eso muchos desconfían de Dios, porque no hay respuesta a lo que ellos han pedido, como ellos quieren. Pero yo estoy seguro que Dios contesta todas las peticiones. No hay poder más grande que el poder de Dios. No hay amor más profundo y más verdadero que el amor de Dios. Y Dios ama a sus hijos. El problema es que a nosotros como hijos no nos gusta la respuesta que nuestro Padre nos da y dejamos de confiar en nuestro Dios. Dios no es como nosotros. Si hoy yo le dijera a uno de mis hijos, tírate, me decía, no hombre, me va a dejar caer, ¿verdad? Que no tiene la confianza que tenía cuando era de un niño. A muchos de nosotros, hermanos creyentes, que hemos experimentado la gracia, el amor y la misericordia de Dios, hemos perdido la confianza en un Padre que nunca ha fallado y nunca nos fallará. Él es inefable. Uno de sus atributos es que Él no puede fallar. Ese es Dios. Por eso no podemos perder nuestra confianza en Dios. Algunos de nosotros tenemos que entender que si estamos en Cristo y permanecemos en Él, todas las cosas nos ayudan para bien, todo. Mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué Dios no me escucha? Los salmos están llenos de personas que escribieron salmos que le decían a Dios, Señor, ¿por qué te alejas de mí? ¿Por qué guardas silencio ante mi oración? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no respondes? Job le dijo, Señor, yo quiero tener un conflicto, un altercado contigo. Yo hablaré y tú me responderás, Señor. Él quería como tener un justo juicio con Dios. Pero Dios le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando creó los cielos y la tierra? O sea, diciéndoles, Job, tu mente es muy pequeña. Yo soy más grande que los cielos de los cielos. Y la gente dice, ¿por qué Dios no me escucha? Y yo me pregunto, ¿por qué la gente no escucha a Dios? El problema es que queremos escuchar lo que queremos. Hay una escritura en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11 y 13. Mire lo que dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En este pasaje vemos hablando Dios a su pueblo y diciéndoles, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Tú vas a orarme a mí, tú me vas a invocar y yo te voy a oír. Dios siempre nos oye. Cada vez que oramos, cada vez que invocamos su nombre, Dios está atento al clamor de sus hijos. Amén. Y lo dice, y me buscaréis. Cuando buscamos al Señor lo vamos a encontrar. El que toca se le abrirá. El que llama, ¿verdad? Se le abrirá. El que busca halla. Cuando buscamos al Señor, el Señor está allí, está cerca. Por eso la Biblia nos dice buscar al Señor mientras puede ser hallado. Buscarle entre tanto que está cercano. Dios está allí para cuidarnos, para ayudarnos. El problema es que decimos, bueno, si Dios tiene pensamientos de bien, ¿por qué me va mal? ¿Si usted ha preguntado eso? ¿Por qué si ahora que trato de hacer bien las cosas no funcionan como deberían de funcionar? Si Dios dice que el pensamiento de Él hacia mí, hacia mi familia, son pensamientos de paz y no de mal, ¿por qué me está yendo mal? Es que a veces queremos usar o cambiar el contexto de la palabra de Dios. Pensamos que servir a Dios nos va a ir todo bien. Pensamos que entregar nuestra vida a Jesús se nos resuelven todos los problemas.
Yo quiero decirle que el pensamiento de Dios para nosotros es verdaderamente de paz y de bien. Eso es, porque Dios lo dice, así es. Pero hay un transitar por la vida, hay un caminar por la vida, que vamos a encontrar obstáculos, que vamos a encontrar problemas, que vamos a encontrar dificultades. Y ahí es donde Dios nos dice: confíen en mí, porque yo lo voy a hacer, porque lo que yo digo lo cumplo. Nuestro Dios es fiel. El contexto de este pasaje es que Israel la estaba pasando muy mal. Estaba pasando un tiempo muy difícil. Se habían llevado a las mejores personas, ¿verdad? Se los habían llevado cautivos como esclavos a Babilonia, y se habían quedado en la ciudad los más pobres. Y estaban pasando un tiempo muy malo, un tiempo angustioso, un tiempo difícil, un tiempo que pareciese que en esa situación desoladora, ante los ojos humanos de este pueblo, parecía que a Dios no le había importado y parecía que Dios los había abandonado. Pero viene una palabra a través del profeta Jeremías y les dice: porque yo sé los pensamientos, porque yo sé, yo lo que he destinado para ustedes son pensamientos de bien, de paz. Yo sé lo que va a venir sobre ustedes. Va a venir un tiempo de regocijo, de paz, de victoria, porque ustedes me van a orar, porque ustedes van a invocar mi nombre. Entonces yo los voy a oír. ¿Sabe que cuando invocamos el nombre del Señor, Él nos oye y luego nos visita? Y cuando Dios nos visita, las cosas cambian. ¿Sí? Hace muchos años cantábamos un canto que dice: Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Cuando Él pasa en nuestras vidas, cuando Él nos visita a nuestro corazón, nuestra vida cambia. Israel no la estaba pasando bien. Pero yo quiero decirle algo: no importa cómo la estemos pasando, la principal razón por la cual debemos confiar en Dios es que Él es digno de nuestra confianza. Él es digno de nuestra confianza porque Él no falla. Él ha estado antes, está hoy y estará mañana, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La diferencia entre los hombres, hermanos, entre Dios y entre nosotros y Dios, más bien dicho, es que Él nunca miente y nunca falla. Él siempre cumple sus promesas. Él siempre las cumple. Dice, usted puede decir: sí, yo lo sé, pero hay momentos donde no solamente tenemos que saber, sino confiar y tomar la acción y decir: Señor, tú sabes lo que estás haciendo en mi vida. No sé por qué, pero aquí estoy. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La diferencia entre Dios y los hombres es que Dios tiene el poder para llevar a cabo todo lo que Él planea y se propone todo lo que Él quiere hacer, porque Él es todopoderoso. Qué bendición poder confiar en alguien que nunca nos ha fallado, que nunca nos va a fallar, que tenemos, hermanos, que confiar plenamente en Él. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Y sabe por qué? Porque los planes de Dios son perfectos, son santos, son justos. Y a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas nos van a ayudar para bien, porque Dios nos ha llamado con un propósito, porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Por eso necesitamos esforzarnos cada día en conocer más a Dios a través de su palabra, para que Él se manifieste a nosotros, nos visite y podamos enamorarnos más de Él. El Salmo 126 está relacionado con el contexto de Jeremías 29. ¿Y cómo está relacionado? De esta manera, porque habla de la cautividad de Sión. Leamos el Salmo 126, capítulo 1, 126, versículo 1 al 3. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones:
Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Hay un caminar, hay un transitar por la vida, hermanos, que no es fácil. Pero la Biblia dice que nuestra boca se tiene que llenar de alegría, de risa, de contentamiento, y nuestra lengua de alabanza. Ellos estaban pasando un tiempo difícil. Le hago una síntesis del contexto. El rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor, vino y a pelear contra Israel, ¿verdad? Y se los llevó cautivos. Los sitió, los conquistó, destruyó el templo. Y no solamente destruyó el templo que Salomón había edificado. Uno de los templos más espectaculares que ha existido en la historia es el de Salomón. ¿Saben cuánto costaba para este tiempo? $100 millones. Era lo mejor, que él le había puesto lo mejor. David, su padre, había recogido, ¿verdad?, tesoros para edificar la casa de Dios, pero Dios le habla y dice: tú no serás el que edifique casa, has derramado mucha sangre, será tu hijo. Entonces Salomón pone el templo del Señor de lo mejor, lo más espectacular que había en aquel entonces. Allí estaba en ese templo. Viene Nabucodonosor con su ejército y viene y destruye el templo y se lleva lo más valioso de ese templo. Pero eso no fue todo. La Biblia nos enseña que no solamente Nabucodonosor se llevó los tesoros de la casa de Israel, sino se llevó a los nobles, a los fuertes, a los artesanos, a los herreros, a los ricos. ¿Y sabe quién quedó en Jerusalén? Solamente los pobres, los más débiles, los más vulnerables. Para Nabucodonosor, esas personas no eran personas que le pudieran ayudar a engrandecer su reino, y los dejó allí, los dejó en Jerusalén, y dice que dejó a los más pobres. Y no solo eso, cuentan algunos escritores que estos hombres que llegaron de Babilonia mataron a muchos niños, violaron muchas mujeres, hicieron destrozos en la ciudad, y aquella ciudad se quedó desolada, triste, hermanos, angustiada, todos. Y viene una palabra del Señor y les dice: miren, pero un día voy a cumplir mi palabra, porque yo soy un Dios fiel, y lo que les he dicho se los voy a cumplir. No con palabras, sino con hechos, porque nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. Israel se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del sur, ¿verdad? Ahí estaba Jeremías, ahí estaban. Y les dice: miren, van a pasar 70 años, pero un día el Señor se acordará de ustedes y los visitará. Esa ciudad que estaba en ruinas, esa ciudad que estaba en tristezas, llega una palabra de Dios. Y cuando Dios dice algo, tarde que temprano, Dios lo va a hacer. Jeremías, donde leíamos 29:11, el versículo antes, 29:10, dice: porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volver a este lugar. Cuando Dios nos visita, nuestra vida cambia. ¿A cuántos Dios los ha visitado en su corazón? Gracias a esa visitación, muchos de nosotros somos libres de la cautividad del pecado, de la cautividad de este mundo, y ahora podemos decir que nuestro Redentor vive y reina para siempre. Bueno, ese es el contexto. Cuando escribieron este salmo, el Salmo 126, no saben quién lo escribió, ¿verdad? Pero algunos comentaristas dicen que fue Esdras o Nehemías, los que se quedaron entre los pobres, los que se quedaron entre para Nabucodonosor, que no servían. Allí Dios, hermanos, les da esta palabra a través del Salmo: cuando Jehová nos hiciere volver de la esclavitud de Babilonia, seremos como los que sueñan. El tiempo se había cumplido. Y dice, hermano, la historia, que una parte de esos hombres empezaron a regresar a su ciudad.
Y es cuando escribieron este canto. Ellos se fueron, escuche bien, ellos se fueron llorando. Porque cuando los llevaban cautivos, los llevaban amarrados el uno con el otro, ya sea con lazos o con cadenas. Usted sabe cómo eran en aquellos tiempos. Y los llevaban. Y los soldados de Babilonia se iban riendo, burlando de ellos. Mira, pobres. Dice que les hacían un corte a sus vestidos por las espaldas. Y iban así. Y mientras que ellos caminaban amarrados el uno con el otro, ellos miraban a sus familiares ahí cautivos en una ciudad desolada y triste, y ellos no podían hacer nada. Ellos iban como esclavos, iban llorando y diciendo: ¿qué va a ser de mi familia? Pero hermanos, no importa lo que pase en nuestras vidas, tenemos a un Dios fiel, que si confiamos en Él, Él nos dará la victoria. A pesar que se vea muy imposible, tenemos al Dios que hace lo imposible posible. Me emociona porque sé que Dios no nos deja abandonados. No importa que tanto el enemigo pueda tirarnos al piso, ahí Dios nos levantará una y otra vez si confiamos en Él, porque Él es fiel a sus promesas. Ellos se fueron llorando y mirando a sus familiares y pensando: ¿qué va a pasar? Nosotros vamos como esclavos a Babilonia y aquí se queda nuestra familia. ¿Cuántos de esos hombres y mujeres no dejaron a sus hijos pequeños llorando y iban caminando mientras los soldados de Babilonia burlándose de ellos, pensando: ¿dónde estará el Dios de ellos? Pobrecitos, se quedaron solos y ahora ¿quién los va a poder ayudar? No sabían que Dios, cuando Él visita, trae libertad. Y llegó el tiempo y empezaron a regresar un grupo de personas y escriben este salmo: oh, estamos soñando, al fin Dios nos hizo volver de la cautividad. Y dice, hermanos, que ese grupo que iba llorando, aquellos que regresaron, volvieron cantando y adorando y glorificando a Dios. Tal vez tenemos tiempo donde lloramos y pensamos: Señor, ¿por qué me está pasando eso? Pero un día volveremos cantando, glorificando a Dios, diciendo: Señor, gracias por todas las maravillas que tú has hecho con nosotros. Ellos cantaban, adoraban y bendecían el nombre de Dios, porque estaba volviéndose la promesa una vez más a ellos. Pero no era todo el grupo, otros se habían quedado del otro lado todavía como esclavos de Babilonia. Versículo 4 y 6. El pueblo le hace una petición a Dios y le dice: Señor, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Aquí, hermanos, dicen que ese arroyo estaba seco por el verano. Era un arroyo desierto, un lugar desértico, triste, abandonado. Pero que empezaban las lluvias y aquel lugar se ponía verde, hermoso. En nuestra vida hay momentos de sequedad, hay momentos de desierto, pero también hay momentos donde tenemos que levantar la bandera de victoria y decir: oh, nuestro Dios ha sido fiel una vez más. Una vez más su misericordia me alcanzó. Por eso ellos hacían esa comparación. Un día estábamos en el desierto, estábamos secos, abandonados. Oh Señor, pero tú nos vas a hacer volver. Y lo dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aquí está el lado agridulce de las cosas. ¿Cuántos han sido libertados de la esclavitud del pecado? Sentimos libertad, ¿verdad que sí? Estamos contentos porque antes estábamos muertos y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Porque antes no teníamos esperanza y ahora tenemos una esperanza viva. Antes estamos gobernados por alguna adicción, por algunos hábitos malos, pero ahora Cristo Jesús nos ha libertado y estamos contentos y cantamos y nos alegramos y decimos: gloria al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Es el lado dulce, el lado maravilloso, pero hay un lado amargo, un lado difícil,
Y es el lado que ellos decían: Señor, nosotros ya venimos con la libertad, pero todavía hay un grupo de personas, nuestros hermanos todavía están cautivos allá. Yo quiero decirle, hermanos, nosotros tenemos libertad, pero cuando vemos a las personas cautivas que amamos, como nuestros hijos, como las personas que nos rodean, como familiares cercanos que amamos, nos duele el corazón. Tenemos en la vida tenemos un caminar, tenemos que caminar en esta vida, a veces con el lado dulce de Cristo Jesús, pero con el lado amargo de la vida, donde no queremos este lado amargo, pero es necesario, porque cuando esas dos cosas se juntan, ¿sabe qué sucede? Sale un perfume con olor grato delante del Señor. Pero no queremos. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, le dijeron: van a comer el cordero, pero van a comer las hierbas amargas, para que no se les olvide lo que han vivido en este desierto, en la cautividad. Y viene ese lado como amargo, que ellos venían contentos y venían cantando, venían felices por lo que Dios había hecho con ellos, pero tenían familia, tenían hermanos, tenían amigos que se habían quedado cautivos. Y viene esta palabra: mira, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Eso me habla a mí de confianza en Dios. Porque tal vez hoy yo estoy llorando y no quiero hablarle. Yo estoy viendo mi problema y digo: ¿ahora qué va a pasar? Yo estoy contento porque Cristo Jesús cambió mi vida, cambió la vida de mis hijos, cambió la vida a lo mejor de algunos de ellos, pero me falta este, me falta aquel, me falta este otro, me falta este familiar, mi papá, mi mamá. Y empezamos a pensar y nos entristece, porque queremos que ellos también sean libres de algún hábito, de alguna adicción del pecado, y no sabemos cómo hacerlo, y lloramos y decimos: Señor, ¿y ahora qué hago? Yo estoy contento por lo que has hecho en mi vida, pero me entristece ver la decisión de mis familiares que no quieren nada contigo. La Biblia nos recomienda que sigamos sembrando. Ellos lo analizaban porque dice que el sembrador en tiempo de la siembra salía y esparcía la semilla por el campo. Y lloraba porque él sacrificaba todo por aquella semilla y lo aventaba. Y él esperaba y tenía la confianza que la lluvia viniera, que esa semilla muriera y empezara a dar fruto. Y era difícil la espera, era difícil el momento. Y lloraban cuando aventaban las semillas. Déjeme decirle que a nosotros, usted que ha sido libre, que Dios lo libertó, que ahora ya no es cautivo de este mundo, ni de Egipto, ni de Babilonia. Ahora somos esclavos de Cristo. Ahora le servimos a un Cristo vivo, lleno de poder, lleno de victoria. Ahora necesitamos seguir sembrando la semilla en nuestra familia. Y vamos a llorar, sí, vamos a llorar, porque no es fácil ver las malas decisiones que hacen aquellos que amamos. No es fácil ver aquellos que amamos rechazando el evangelio de las buenas noticias. Nos duele en el corazón, pero mientras que en ese caminar vamos, usted y yo tenemos que ser como los que entraron primero de la cautividad. Usted y yo somos primicias, tal vez en nuestra familia, que hemos sido libertados de alguna situación, de alguna adicción, y ahora podemos cantar y decir: Señor, mi boca está llena de risa, mi lengua está llena de alabanza, de gratitud. Porque los que lo miraron llorar lo van a ver adorando y glorificando a Dios. Porque la Biblia dice que las naciones, que las personas dijeron: oh, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Pero Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, ¿verdad que sí? ¿Se ha hecho grandes cosas con nosotros o no? Mi esposa leía el Salmo 40, dice: porque Él ha hecho maravillas. Él ha hecho maravillas. Por eso tenemos un cántico nuevo. Por eso alabanzas a nuestro Rey, porque Él nos ha dado libertad de la cautividad de este mundo. Pero a veces en este caminar vamos a llorar, vamos a sufrir, y no podemos decir: no, pues ya perdí la esperanza,
ya perdí mi confianza en Dios. Nunca perdamos la esperanza ni la confianza en Dios, porque lo que nosotros no podemos hacer en 20 años, Dios lo hace en un instante. Lo que no podemos lograr en mucho tiempo, Dios lo hace en un momento. ¿Y sabe cuándo es ese momento? Cuando Dios se determina en visitar tu casa, tu vida, tu ciudad, tu iglesia. Es cuando cambian las cosas. Por eso no podemos dejar de seguir sembrando, aunque tengamos que llorar, porque un día con regocijo, con alegría, vamos a recoger la cosecha que Dios ha destinado para nosotros. Por eso la Biblia dice que Dios, hermanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sí está comprendiendo? Hay personas que están allá, que amamos, que no quieren nada con el Señor, y a veces nos entristecen y lloramos. Jesús nos ha libertado a nosotros, nos ha amado, nos ha perdonado, ha sanado nuestras heridas, pero eso nos da mucha alegría. Pero cuando vemos a los que amamos y no quieren, nos duele el corazón. Y está ese momento agridulce, dulce por lo que Cristo hizo en nosotros, y tristes por aquellos que no dejan que Cristo haga la obra en sus vidas. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Vamos a seguir sembrando la palabra. ¿Sabe por qué? Uno sembró, otro regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Es Dios. Mi confianza está en Dios. ¿Que Dios puede hacer algo en aquellos que amamos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Jehová es digno de confianza. Primera de Reyes 8:56 dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés y sus siervos ha faltado. ¿Sabe qué habla? Que Dios no falla y cumple todo lo que dice. Podemos aprender a confiar en Dios al ver cómo Él ha demostrado su confiabilidad en nuestras vidas y en la vida de otros. Dios cumple su palabra y Dios lo hace porque la Biblia está llena de registros de promesas de Dios. Ahí Dios ha cumplido una y otra vez todo lo que ha prometido, pero eso no es todo. Hay documentos históricos en los cuales podemos ver y verificar los acontecimientos que hablan de la fidelidad de Dios. Dicen que han encontrado huesos de los egipcios que quisieron cruzar el Mar Rojo. Esos son documentos históricos. Han encontrado el arca por algún lugar o partes del arca. Son cosas históricas que están allí. ¿Y sabe cuál es una de las cosas históricas que nadie puede negar? Que en Jerusalén hay una tumba y esa tumba está vacía, porque ahí estaba uno que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Su nombre es Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Qué bueno es Dios. Hay cosas históricas que no solamente, porque la gente dice, si la Biblia la escribieron hombres, y eso es otro tema. Sabemos que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, porque toda la escritura ha sido inspirada por Dios, toda. Pero para los que no creen, hay cosas históricas que están ahí para siempre. Y nadie puede negar que esa tumba, hermanos, no está vacía. Todos saben que esa tumba está vacía. Ese es un documento histórico que verifica los acontecimientos que hablan de la fidelidad de Dios. Cada creyente, de los que hemos experimentado la libertad de la cautividad de este mundo, de alguna adicción, de algún hábito, de algún problema mental o emocional, podemos ser testimonio, hermanos, y ser personas que podemos decir que nuestro Dios no falla. ¿Usted puede ser esa persona? Que Dios cumple su promesa no solamente en usted, sino en sus hijos también. Que Él salvó nuestras almas para un propósito en la vida. Por eso cualquier dificultad, problema que hemos estado atravesando, no importa,
mañana, cuando digo mañana, no digo mañana lunes, mañana será un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios y decir: yo estaba tirado, pero ahí vino el Señor y me levantó. Y yo les doy testimonio que Dios es fiel, que no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo soy testimonio de lo que Dios hace en cada una de las personas. Muchos de nosotros hemos experimentado la fidelidad de Dios. El problema es que regularmente nosotros confiamos en nosotros mismos, confiamos en nuestras capacidades. Cuando nosotros somos personas que fallamos, que tenemos muchas limitaciones, nuestra sabiduría es limitada, nuestras acciones son limitadas, nuestra palabra es limitada. Por eso necesitamos mejor confiar en aquel que es sabio, omnisciente, todopoderoso, clemente, misericordioso, amoroso, que tiene buenas intenciones con nosotros. Ese es Jehová de los ejércitos. Hay que confiar en Él a pesar de lo que estamos viviendo. Y quiero ir cerrando esto con este salmo, Salmo 34, versículo 4 al 8. Hablamos que Dios le dice: miren, yo sé los pensamientos que yo tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, de paz y no de calamidad, porque ustedes me van a orar, van a invocar mi nombre, ustedes me van a buscar de todo su corazón y yo los voy a oír. Y el salmista afirma esa palabra, dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Eso habla de confianza. Usted puede ir pensando que su vida se cayó a pedazos y no se va a poder levantar, pero cuando miramos a Él vamos a ser alumbrados. Y cuando Dios alumbra nuestro caminar, es más fácil caminar en medio de un mundo de tinieblas, ¿verdad que sí? Es más fácil ver más allá de lo que está en nuestras narices, es ver más allá del problema, es ver más allá de lo que está pasando. Hago un paréntesis para analizar esto. Cuando Abraham sacrificó, que Dios le dijo: sacrifica a mi hijo, sacrifica a tu hijo Isaac, ¿verdad? Y Isaac le dijo: padre, ¿dónde está el sacrificio? No te preocupes, hijo, Dios proveerá. Tenía la confianza de que Dios iba a hacer algo, ya sea que iba a resucitar a su hijo Isaac o iba a proveer algo él tenía la confianza. Y mientras que preparaba el altar para el sacrificio, el hijo preocupado, el hijo: ¿dónde está el sacrificio, padre? Porque anteriormente había ido con él al sacrificio. Y él decía: pues no hay, hijo, pero tú vas a hacer el sacrificio. Y el hijo obediente, como todos los hijos que tenemos hoy, se puso ahí: aquí estoy, padre, lo que tú digas. Tanto el padre, hermanos, ¿verdad? Allí Abraham fue digno de confianza, ¿verdad? Por su hijo, porque conocía que era un hombre que amaba a Dios y lo puso allí. Y cuando lo iba a sacrificar, usted conoce la historia, le dijo: detente, no lo mates, porque del otro lado del monte, él no lo miró con sus ojos, pero del otro lado del monte venía subiendo el cabrito o el sacrificio que Abraham iba a sacrificar. Eso se llama confianza. Cuando parece que no hay solución a nuestros problemas, del otro lado del monte viene la solución a nuestros problemas. Pero es necesario mirar a Él, porque vamos a ser alumbrados. Y cuando Él alumbra nuestro caminar, vamos a ver con los ojos de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice: y su rostro no fueron avergonzados. Dios no avergüenza a sus hijos. Cuando confiamos en Él, Él lo hará. Dios es fiel. Versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová. Y una vez más la palabra: y los libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Versículo 8: gustad y ved que bueno es Jehová. Dichoso
Cuando habla de dichoso, habla de alegre, de contento, de feliz, de bienaventurado, de bendecido. El hombre que confía en Él. ¿Cuántos de aquí podemos confiar en Él? ¿Cuántos hemos experimentado su fidelidad? Él no cambia. Confía en Dios en todo momento, a pesar de tu circunstancia. Hoy quiero yo animarle a que usted pueda tener y depositar su confianza en Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer. Cuando nosotros no podemos cambiar con un consejo, con muestras de amor a los que amamos, el Dios Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra, que crió el corazón del hombre, Él lo puede cambiar. Pero es necesario mirar hacia Él, porque cuando le miramos somos alumbrados y cuando confiamos somos bienaventurados. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y lo habla una vez más, deleítate. ¿Sabe qué es deleitarse? Gozarse, alegrarse, disfrutar. Asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Este caminar, hermanos, a veces vamos a llorar, pero es necesario aprender a deleitarnos en este caminar. Yo no sé si hoy no la estás pasando muy bien. Yo no sé qué está pasando por tu mente, por tu corazón, pero la Biblia dice que nuestra boca se tiene que llenar de alegría, de deleite, de gozo, y nuestra lengua de alabanza. Cuando aprendemos esas cosas, a orarle a Dios, a clamar a Dios con todo nuestro corazón, a invocar su nombre y esperar la respuesta a Él, y mientras que Él responde, empezamos a cantar, a contentarnos, a deleitarnos, Dios se encarga de lo demás. Póngase sobre sus pies mientras que los músicos pasan. Hoy recuerdo, nunca se me olvida esa fecha, bueno, ese año, el año 2009. Estábamos pasando un tiempo difícil como iglesia, difícil. Estábamos pasando un tiempo complicadísimo en la iglesia. Yo recuerdo que el Señor me dio esa palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y yo concederé las peticiones de tu corazón. Y yo recuerdo que ese año 2009 teníamos lunes de oración, todos los lunes, y ese año no le pedimos nada al Señor. ¿Sabe qué hicimos? Nos deleitamos en Dios. Empezamos a agradecer, empezamos a bendecir, empezamos a gozarnos. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. El 2010, hermanos, llegamos aquí, a este lugar. Pero el 2008, 2009 fueron tiempo difícil, que parecía que no la íbamos a hacer. Han pasado ya 11, 12 años y estamos diciéndole aquí: Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre.